en los proeritroblastos y continúa incluso en el estadio de reticulocito de los eritrocitos. Es decir, que la formación de la hemoglobina se viene formando en el glóbulo rojo desde el proeritroblasto, desde que era apenas una célula madre especializada, como son los proeritroblastos, que son los encargados de producir los glóbulos rojos al final de esa metamorfosis, de ese proceso de formación y maduración de los glóbulos rojos. Dejan la médula ósea y pasan a la sangre, donde todavía 2 días más forman más hemoglobina, es decir que incluso desde su formación, desde los proeritroblastos, se convierten en reticulocitos, que son glóbulos rojos inmaduros, luego terminan de madurar como glóbulos rojos propiamente dicho, y todavía salen al torrente sanguíneo en ese plan de formación de hemoglobina. La hemoglobina es, digamos, la esencia, el alma, la esencia, el espíritu del porqué o el objetivo por medio del cual fue creado el glóbulo rojo. Entonces, es importante entender el mecanismo de formación de hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Podemos ver ustedes que en el capítulo 33 se les va a plantear esta fórmula, por ahí la van a encontrar, capítulo 33, en donde ustedes van a poder observar que para que se lleve a cabo la formación de hemoglobina, hay diferentes pasos. Ahí se los encierran en 5 pasos. Primero, 2-succinilcoenzima A se adhieren o se suman a 2 glicinas. Es la glicina un aminoácido esencial. Entonces ustedes deberán consumir glicina, porque la glicina es uno de los aminoácidos importantísimos para la formación de la hemoglobina. Ese aminoácido que tiene que estar presente. Es por eso que ese aminoácido es importante en la dieta, porque es el que nos ayuda a formar la hemoglobina de los glóbulos rojos. Luego vamos a encontrar que eso va a formar, o a partir de ello, vamos a tener que 4 pirroles se necesitan para transformarse en protoporfirina 9, y después la protoporfirina 9 se le agrega el hierro, ese hierro que nosotros consumimos y que son cantidades muy pequeñas, pero que son importantes. Eso nos va a formar lo que nosotros conocemos como el grupo hemo, Este grupo hemo más un polipéptido nos va a formar cadenas de hemoglobina, estas ya sean alfa o ya sea beta, y tenemos que estas 2 cadenas alfa y las 2 cadenas beta nos va a formar la hemoglobina A. Es decir que por alguna razón existen cadenas de hemoglobina, pero que no representan, digamos, la hemoglobina madura, por decirlo así, sino que esta tiene que estar unida tanto la hemoglobina alfa como la beta para poder acoplarse en hemoglobina A. Ven ustedes cómo, dónde o en qué proceso entra el hierro para la formación del grupo hemo, el cual pues va a unirse a más polipéptidos para formar cadenas de hemoglobina. Es importante porque dentro del glóbulo rojo acontece todos estos fenómenos que llevan en final término pues a la formación de la hemoglobina A, quien es la que es y que tiene alta afinidad química con las moléculas de oxígeno y de dióxido de carbono. Su característica más importante es mediarse con el oxígeno mediante enlaces débiles y reversibles. Por eso que el glóbulo rojo puede ceder el oxígeno a los tejidos, porque no son enlaces covalentes de alta atracción, sino son enlaces débiles. El oxígeno no se combina con 2 enlaces positivos de hierro en la molécula de hemoglobina. En cambio, se une débilmente con uno de los también ya conocidos enlaces de coordinación del átomo de hierro, el cual es débil, por lo tanto es reversible. Además, el oxígeno no se une en oxígeno iónico, sino en oxígeno molecular.
Por lo tanto, se libera fácilmente en el tejido, pero ahí está de más la otra palabra. Se libera fácilmente en el tejido. Queda claro, pues, que la unión es una unión débil y que va a depender de las concentraciones tisulares de oxígeno por medio de las cuales la molécula de hemoglobina va a soltar, o mejor dicho, va a ceder el oxígeno a nivel tisular. El hierro, aparte de formar hemoglobina, el hierro también forma la famosa mioglobulina, la citocromo oxidasa, la peroxidasa, la hidrolasa y la catalasa. Fíjense ustedes qué importante es esto. En definitiva, el hierro es un elemento súper importante incluso para resistir el estrés oxidativo mitocondrial. Para poder resistir el estrés oxidativo mitocondrial, ¿saben qué es ustedes el estrés oxidativo mitocondrial? Es el estrés ocasionado a la célula en donde hay una gran demanda o una gran tasa metabólica en la cual la mitocondria está formando exageradas cantidades de energía dependientes de oxígeno. Entonces, el estrés oxidativo mitocondrial es o representa, digamos, el accionar de ese motor celular. Y cuanto más estrés oxidativo yo tengo, más exijo en demanda, digamos, el metabolismo basal de la célula. Por lo tanto, cuanto más tengo yo oxidación mitocondrial o estrés oxidativo mitocondrial, mayor será el desgaste, la pérdida de energía de nuestro cuerpo. Entonces, imagínense ustedes que también el hierro contribuye a eso. Es por eso que una persona con anemia puede ser presa de muchas enfermedades, porque no tiene, digamos, hierro disponible, no hay una biodisponibilidad de hierro. No solamente en la hemoglobina, en los glóbulos rojos, sino que también no hay una biodisponibilidad para la formación de otras sustancias, como lo son la peroxidasa y la catalasa, y junto con la glutatión, son tres de los antioxidantes endógenos más potentes, ¿verdad? Que trabajan a nivel celular, a nivel molecular. De tal manera de que es importantísimo el metabolismo del hierro, que aunque lo ocupamos en dosis pequeñas, pero cuesta mucho la absorción. Por eso es de que cuando alguien toma hierro, muchas veces muchas veces tiene trastornos digestivos porque es de difícil absorción. La cantidad de hierro en el organismo es de 4 a 5 gramos. 65% en forma de hemoglobina, 4% en forma de mioglobulina, 1% compuestos intracelulares, 0.1% transferrina del plasma y de 15 a 30% ferritina en el parénquima hepático. Por eso es de que el hígado es rico en hierro, por eso que el hígado se deja o lo dejan o lo comen las personas que quieren aumentar su hemoglobina. Dicen, una sopita un hígado envuelto en huevo, no sé cómo lo hacen el hígado, pero sí comen hígado para aumentar la hemoglobina, es válido porque tiene bastante hierro, ¿verdad? Ven ustedes, ahí en su capítulo 33, se van a dar cuenta que es importante, digamos, saber y reconocer qué es lo que hace, por ejemplo, las diferentes formas de cómo se manifiesta el hierro o se utiliza el hierro en nuestro organismo, ¿verdad? Porque la transferrina es la que mantiene, digamos, la biodisponibilidad de hierro en el plasma,
Tenemos también en los eritrocitos, que hay hierro en la hemoglobina. Se adquieren a través de la dieta, más o menos por el intestino delgado, y se excreta, digamos, se puede excretar por las heces, 0.6 miligramos por día. También en la hemoglobina hay una pérdida, digamos, de 0.7 miligramos de hierro diarios, por ejemplo, en el caso de la menstruación en las mujeres. También un macrófago puede, digamos, hacer en alguna medida, el glóbulo rojo se rompe, se deshace, se libera, digamos, los componentes de la hemoglobina para degradar la hemoglobina y manifestar o enviar hierro libre a la sangre a través de bilirrubina, etcétera. De tal manera de que en los tejidos también hay bastantes formas dinámicas de cómo se está gestionando, digamos, la presencia de hierro, y por lo tanto, pues hay un constante flujo de este oligoelemento en nuestro organismo, y es importante pues tener en cuenta, digamos, la ingesta diaria. ¿Y cuánto es la ingesta diaria aproximadamente en el hombre? Con una pequeña cantidad de 0.6 miligramos por día se necesitan. Pero cuando nos tomamos una tableta de 50, 80, 100, 200 miligramos de hierro elemental, digamos, a veces se vuelve uno piensa que es bastante, pero realmente es poco, porque apenas se absorbe el 10%. O sea, si por más que yo quiera consumir hierro, o sea, dice los libros de medicina interna, dicen que usted, para que tenga un reparo o una respuesta favorable del hierro consumido ante un proceso de anemia, usted tiene que consumir aproximadamente 300 miligramos de hierro elemental. Eso significa de que usted se tiene que tomar un aproximado de 3 a 4 dosis de esas famosas tabletas, por poner un ejemplo, la famosa Intrafer, que es una tableta dedicada para la anemia, para la ingesta de hierro. Entonces, la Intrafer creo que apenas trae 100 miligramos de hierro elemental. Entonces, son dosis bajas, ¿verdad? O sea, que eso no nos va a suplir, y encima de eso nos da un gran problema estomacal muchas veces, ¿verdad? Entonces, pero de todas maneras se absorbe la cantidad correcta, porque solamente necesitamos en el día 0.6 miligramos por día en el hombre, y en el caso de una mujer, pues más o menos 1.3 miligramos por día en caso de sangrado. Se absorbe en todo el intestino delgado mediante el siguiente mecanismo, y es que el hígado secreta apotransferrina en la bilis y desde la vía biliar hasta el duodeno. Aquí la apotransferrina se une al hierro. Esta combinación se llama transferrina. Después la molécula de transferrina, que lleva su almacén de hierro, es absorbida mediante pinocitosis por las células endoteliales y después liberadas a los capilares sanguíneos que hay debajo de estas células en forma de transferrina plasmática. Entonces, pues podemos observar que la absorción de hierro es lenta. Por eso es de que no podemos estarle metiendo un montón de pastillas al paciente por día de hierro, que al final va a venir utilizando muy poca cantidad en cuanto a absorción se refiere, y que le podemos ocasionar trastornos al paciente. Normalmente deberíamos de consumir elementos que encontramos en la naturaleza, ¿verdad? Como las famosas plantas de color verde intenso, por eso que la famosa espinaca, y todo lo que sea muy verde es importante porque tiene un buen aporte de hierro. Igual, pues obviamente que las carnes, principalmente las carnes, es importante.
derivados de animales como el huevo, etcétera, también tiene un aporte. ¿Cómo hacen entonces los veganos? ¿Conocen ustedes algún vegano? Les quiero contar que una vez yo he sido frugívoro, solo comía fruta y así vivió muchos meses, no años, meses. Él dijo. Luego dijo que no era suficiente la fruta, se hizo vegetariano y pasó muchos años así. Y él iba en contra completamente, un licenciado argentino, en contra completamente de su cultura, en contra de su familia, porque su papá era un carnívoro exagerado, un argentino que casi que comen carne los 3 tiempos de comida en cantidades exorbitantes, ¿verdad? Esas famosas parrilladas, ¿verdad? A mí me encanta hacer carne. Yo sé que es la hora más difícil de hablar de comida, pero entonces el vegetariano, ¿sí digamos? Como lo bien dice la compañera, digamos, para el carnívoro, pues comer carne, pues comer vegetales eh, representa pues algo que debe hacer. En cambio, el vegetariano a veces le cuesta un poco. Pero aún así, este licenciado que yo le mencionaba, después él de ser vegetariano dijo, no, yo quiero ser vegano. Y radical, o sea, vegano. Dice que pasó un par de años así como vegano, pero después él hizo una confesión y él dijo de que una vez al mes, él hizo el cálculo matemático de cuánta carne debería de comer al mes. Y él se comía una porción de carne pequeña al mes para poder tener los aminoácidos, los elementos que no encontraba en la naturaleza, por más que él buscó, científicamente comprobable, entonces tenían que comer carne. Entonces él siendo vegano, o sea, que otro vegano se enterara que él comía carne, o sea, era un pecado, ¿va? Pero él lo hacía porque además de que él es licenciado en nutrición, también se dio cuenta y se demostró que cuando comía carne, evitaba, evitaba que le diera anemia, etcétera, y otras cosas, ¿verdad? Entonces, sí, en definitiva, pues tenemos que dar al organismo nutrientes, ¿verdad? Nutrientes porque nosotros somos, digamos, o estamos hechos por elementos en la justa medida, ¿verdad? Tanto de minerales, tanto de oligoelementos, tanto de proteínas, etcétera. Y como materia orgánica, pues tenemos que dar al organismo lo que necesita. Lo que necesita, ¿verdad? Muchas veces le damos o no le damos lo que necesita o le damos en exceso. Eso lo ideal es darle lo que necesita. Eso sería como lo ideal, ¿verdad? Pero ahí vamos viendo poco a poco. Entonces, en su capítulo 33 habla sobre anemias, que eso, cosa que no habíamos tocado mucho el otro día. Vamos a hacer un experimento, por favor. El mayor, digamos, uno de los, falta de perfusión sanguínea. Digamos, la hipoxia porque es la hemoglobina quien lleva el oxígeno a los tejidos. Entonces se genera toda esa cascada de producción de glóbulos rojos, como lo es, pues, la producción de eritropoyetina y la estimulación de la médula ósea roja para poder generar la maduración de los proeritroblastos. Entonces dice que puede normalizarse de 3 a 6 semanas, es decir, como cuando usted dona sangre. Usted donó sangre, entonces usted sale del susto, sale pálido, de donde donó sangre, ¿sí o no? O sale pálido porque donó sangre, o porque le asustó la aguja. ¿Por qué sale pálido?
Por las dos cosas, por las dos cosas. Entonces, ¿quién ha donado sangre aquí? Sangre varias veces. Y hay muchos mitos alrededor de eso. Dígame un mito. Al recuperarse, la médula ósea roja comienza a producir muchos glóbulos rojos para poderse recuperar de esa pérdida de la donación de sangre que uno hizo. Y uno queda con una anemia llamada anemia, normalmente es una anemia normocrómica, es decir, porque su sangre no ha sufrido ningún tipo de lesión, sus células, pero hay personas que después de haber donado sangre no están consumiendo proteínas, tienen una mala nutrición o están haciendo una dieta estricta y de repente no tienen los recursos para formar una buena hemoglobina dentro de los glóbulos rojos o los buenos glóbulos rojos y empiezan a formar o reticulocitosis o de repente son anemias de tipo hipocrómica, o sea que no está bien formada la hemoglobina no capta tanto hierro, entonces es una anemia hipocrómica, hipo quiere decir menos, y crómica, cromos, colores, ¿verdad? Entonces hipocrómica, entonces es un glóbulo rojo pálido, así. ¿Y por qué es microcítica? Micro, pequeño, cítica viene de cito, de célula, entonces se forma un glóbulo rojo pequeño y pálido. Cuando hay demasiada producción y descontrolada, no se madura bien el glóbulo rojo. Pero bueno, eso puede ser ocasionada por la pérdida de sangre. Otro tipo de anemia tenemos a la anemia aplásica. La anemia aplásica está relacionada con el concepto de aplasia medular, es decir, que la médula ósea roja, por más que le estimule la eritropoyetina, la médula ósea no produce maduración de los proeritroblastos, es decir, no se da la formación de glóbulos rojos y por lo tanto hay una aplasia medular. Aplasia, es decir, que no va a producir ningún tipo de células sanguíneas. Normalmente la célula aplásica la puede dar algunos medicamentos, principalmente antibióticos, en donde si ustedes leen el inserto que viene en los antibióticos, muchas veces dice efectos nocivos, efectos no deseados, efectos secundarios, ¿verdad? O side effects, o sea, efectos secundarios o efectos adversos. Ahí dice aplasia medular. Eso significa de que le puede ocasionar de que usted tenga una disminución de la producción de glóbulos rojos y de otras células en la médula ósea roja. Es por eso que cuando, no sé si ustedes han visto a los niños, que después de que se les da antibiótico 1, 2, 3 veces, 3 ciclos de antibiótico, les pasan dando un mes antibiótico a los pobres niños, los niños quedan todos pálidos, pierden peso, quedan todos así, ojos hundidos, pálidos. Nunca han visto, no han escuchado ustedes a las mamás que dicen, es que le tengo que dar vitaminas porque le acabo de dar antibiótico y quedó todo pálido, todo anémico, todo seco, se me perdió peso, etcétera, etcétera. Pero es precisamente por eso, porque a veces los antibióticos hacen que la hemoglobina disminuya un poco por la misma aplasia medular. También rayos X o cualquier otras lesiones que vayan a la médula ósea roja pueden hacer una anemia aplásica, es decir, una anemia. Anemia es la disminución del glóbulo rojo, la hemoglobina del glóbulo rojo, y por lo tanto, pues la anemia aplásica es eso, ¿verdad? La disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina causada por una aplasia medular. De ahí viene la anemia megaloblástica, que se basa en todo lo que ya vimos, pero también principalmente por déficit de vitamina B12, ácido fólico y factor intrínseco en la mucosa gástrica. Por lo tanto, cuando se forma una anemia megaloblástica, se llama anemia megaloblástica por la forma en cómo está hecho el glóbulo rojo.
que es un glóbulo rojo abultado, un glóbulo rojo que no tiene forma, es un glóbulo rojo que aparenta ser una célula de mayor tamaño, pero no es bicóncavo, no tiene las características morfológicas de un glóbulo rojo normal, y por lo tanto hay algunos que no se forman bien, no maduran bien, algunos que pierden el núcleo, otros se quedan con núcleo, otros se quedan grandes, o sea, no adoptan la forma característica que tiene el glóbulo rojo. De este modo, la atrofia de la mucosa gástrica, como ocurre en la anemia perniciosa o la pérdida de todo el estómago, la anemia perniciosa es cuando al paciente se le llama así cuando el paciente tiene una anomalía de la mucosa gástrica o se le extirpa una buena parte del estómago, como una gastrectomía quirúrgica, y esto puede llevar a una anemia megaloblástica, es decir, que la anemia se da porque no hay absorción del factor intrínseco y posterior a eso ocurrir una anemia megaloblástica. ¿Qué es lo que ocurre primero? Ocurre primero la anemia perniciosa y después la anemia megaloblástica. La anemia perniciosa se refiere estrictamente a la disminución del factor intrínseco formado por el estómago, y la anemia megaloblástica es un grupo de anemias en donde se hace referencia no solamente a la disminución del factor intrínseco, sino que también a la disminución del ácido fólico y de la vitamina B12. Es decir, una persona con déficit de ácido fólico y de vitamina B12 le puede dar anemia. O sea que si usted no le gusta comer carne, si usted no le gusta comer huevo, debería de inyectarse por lo menos complejo B cada 3 meses para que no le dé anemia megaloblástica. Porque de repente no han oído ustedes que dice la gente, no, es que este señor ya está bien de edad, ya está muy mayor, y como no tiene dientitos, no le damos carne porque no la puede masticar, entonces solo come frijolitos con pan, solo puros carbohidratos, papa, yuca, solo puros carbohidratos come, nunca come proteína. Entonces, si no come proteína, no come carne, no come proteínas, entonces la anemia va para abajo y le da anemia por falta de insumos productores de digamos, que son parte de la síntesis fundamental de los glóbulos rojos. Y en el caso también de vitaminas como el complejo B y el ácido fólico, que están específicamente en productos derivados de los animales. Así que con todo esto les quiero decir que una anemia, hay anemias que no se tratan con hierro. No, como tiene 10 de hemoglobina, metámosle hierro. No necesita hierro. A lo mejor necesita ácido fólico y no hierro. A lo mejor necesita complejo B. A lo mejor necesita que le dé el sol, que haga ejercicio, que le dé el sol, para que se estimule, para que por hipoxia y por falta de perfusión sanguínea se le estimule la eritropoyetina, y porque medio camina y ya está todo cansado. ¿Será que tiene anemia? Puede ser. Entonces le hace falta que le dé el sol. Miren, si ustedes no les dé el sol porque pasan todo el día en el cuarto. Yo tenía un primo, bueno, tengo un primo porque no se ha muerto. Un año menor que yo el primo. Un primo que era tan antipático, tan antisocial, tan ensimismado, vivía como que era hijo único, ermitaño, no salía del cuarto, nunca salía del cuarto, o sea, al baño nada más. Solo porque no le habían puesto baño en el cuarto, no porque era su mundo. Es más, cuando
Todo tenía dentro, ahí tenía todo, la tele, todo tenía dentro del cuarto, todito. O sea, no digo que la tele dentro del cuarto sea mala, pero yo digo, es decir, tenía todo, absolutamente, comía dentro del cuarto, le llevaban la comida, o sea, no se la metían bajo la puerta porque no estaba preso tampoco, ¿va? Pero le daban de comer, se llevaba la comida para el cuarto, o sea, no salía del cuarto. Nunca le daba el sol, nunca. Así que, y siempre yo lo veía pálido, y ahora yo, o sea, cuando él estaba adolescente, puberto, adolescente, etcétera. Y yo me acuerdo que cada vez que yo lo veía, allá a las 500.000, en la Navidad, este, lo veía yo siempre todo pálido, con el pelo todo hecho leña, pues, vestido de negro. El negro es bonito, o sea, el gris es bonito, pues, pero, pero todo raro, mi primo. Pero ya cuando platicaba, yo cuando me le acercaba a él, se apartaba el pelo, platicábamos, reventábamos cohetes juntos, yo siempre es normal, o sea, es normal, yo pensé que no era normal. Sí, es normal. Sí, habla mi propio idioma, habla hablamos español. O sea, yo exageraba a veces con él y lo molestaba y todo, pero él solo en el cuarto pasaba, pobrecito. La cosa es que nos tiene que dar el sol para que no nos dé anemia, que nos tiene que dar el sol. Una de las cosas que hace muchos años, cuando la tuberculosis era en nuestro país un verdadero problema, y que habían pabellones de tuberculosos en los hospitales, en otros países el pabellón de tuberculosos siempre había un protocolo en donde a los tuberculosos se les llevaba hasta el techo del edificio, se les ponía a que les diera el sol y el aire, y con eso se curaban, o sea, se curaban por cuestiones inmunológicas, medicamentos, pero igual eso les ayudaba mucho y se demostró que a los que no les hacían eso y los que decidían decir, no, yo aquí me quedo, y no lo subían al techo ni les daba el aire ni el sol, algunos morían o a otros les costaba más curarse. Entonces, si ustedes tienen cualquier enfermedad que tengan, tomen bastante agua, pónganse en el sol, salgan a caminar, tomen mucha agua y aunque se sientan enfermos, salgan, caminen, porque no hay mejor cosa que activar el sistema para contrarrestar, digamos, la convalecencia. Cuando nosotros activamos eso, quieras o no, activamos también el cortisol, y acuérdense que el cortisol ayuda a la inflamación, el cortisol ayuda a la movilización de glucosa, el cortisol. Entonces, si ustedes pasan, digamos, sí es cierto, hay enfermedades que requieren reposo, pero otras enfermedades requieren que también usted se incorpore, que se active, que su cuerpo sienta que usted está vivo, y así. Luego tenemos la anemia hemolítica, que es la anemia en donde, ¿por qué se llama hemolítica? Porque es una anemia en donde hay un glóbulo rojo demasiado débil y se rompe, por eso se llama anemia hemolítica. Normalmente es un fenómeno en donde ocurre la llamada esferocitosis hereditaria, en donde los eritrocitos son muy pequeños y son esféricos en lugar de ser discobicóncavos. Se rompen cuando pasan por vasos sanguíneos de muy pequeño calibre y topan sus paredes, en las paredes del vaso, se rompe el glóbulo rojo, y por eso que como es una arquitectura morfológica muy débil, por eso se le llama anemia hemolítica, porque es una anemia en donde disminuyen los glóbulos rojos, disminuye la hemoglobina a causa de una ruptura del mismo glóbulo rojo. Y para ello también, dentro de las anemias hemolíticas, está también otra que es mortal, que tiene que ver con una herencia
genética que se llama anemia de tipo falciforme. Se llama anemia falciforme porque tiene una hemoglobina llamada hemoglobina S que consiste en cadenas beta defectuosas de la molécula de hemoglobina. Entonces es un glóbulo rojo que parece una media luna o una semiluna, una media luna. Cuando uno mira el microscopio, aquel frotis de sangre periférica, uno mira el microscopio y va a ver los glóbulos rojos, en vez de verlos redonditos, bicóncavos, esféricos, etcétera, se ven en forma de media luna. Una media luna que definitivamente pues no es más frágil, no transporta oxígeno, etcétera. Y dentro de ellos también está la famosa eritroblastosis fetal, que también entra en la categoría de anemias hemolíticas, ya que la eritroblastosis fetal, los eritrocitos fetales que expresan el RH, son atacados por anticuerpos de la madre que no expresan RH. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la madre es RH negativo y el niño es RH positivo, se crean anticuerpos en contra del bebé y puede llegar a producirse, digamos, un rechazo del producto por simplemente fenómeno inmunológico. El primer bebé que nace no tiene mayor problema. El primer bebé no pasa nada. Al primer bebé, digamos, nace normalito. Pero durante ese primer embarazo, la mamá crea anticuerpos en contra del RH del niño. Porque la mamá no lo tiene, porque es RH negativo. Entonces, levante la mano, ¿quién de las niñas aquí son? Pero si acaso fueran, no va a pasar nada con su primer bebé, pero sí con el segundo, su ginecólogo deberá tener cuidado, porque nomás terminen el primer embarazo, deberán recibir un tratamiento de desensibilización del RH para que el segundo embarazo sea completamente normal, al igual que el primero. Ya que en el primero, la mujer RH negativo forma anticuerpos en contra del RH. El niño nace bien, pero la mamá queda sensibilizada. Ya en un segundo embarazo, si el niño que viene en el segundo embarazo es RH negativo, entonces no va a pasar nada. Pero si el niño es RH positivo, entonces lo más probable es que haya una especie de dificultad o que constantemente a la paciente le dé amenaza de parto pretérmino y pues habría que llevar el embarazo con mucho más, con más cuidados. Pues, no, son los términos de la policitemia. La policitemia puede ser una policitemia secundaria, como por ejemplo, cuando hay un tejido se vuelve hipóxico porque hay poco oxígeno en el aire respirado, no insuficiencia cardíaca, la persona tiene más producción de glóbulos rojos o de más células, pero principalmente glóbulos rojos. Los órganos hematopoyéticos producen automáticamente grandes cantidades de eritrocitos y aumenta de 6 a 7 millones, cuando normalmente dijimos que había una cantidad aproximada entre 4.5 y 5.5 millones, pero si ya pasa de 6 o de 7, es decir, que aumenta en un 30%, podemos decir que es una policitemia secundaria, en donde vamos a tener una cantidad en un frotis de sangre periférica, en un hemograma completo, nos va a marcar alrededor de casi 7 millones de eritrocitos. La policitemia secundaria, o también llamada policitemia fisiológica, esta que les estoy mencionando ahorita. Porque, por ejemplo, si ustedes están súper deshidratados, pero súper deshidratados, el plasma va a ser muy poco en relación a la celularidad. Entonces, cuando yo les hago a ustedes un hemograma completo, va a salir que ustedes tienen 20 de hemoglobina. Y eso es muy difícil conseguirlo,
Por ejemplo, por muy deportista, por muy vitaminado, por más lo que quiera, usted no va a tener más allá de 16, de 16 de hemoglobina, 17 de hemoglobina, pero hasta ahí. Pero ya tener 19, 20, 21 de hemoglobina, sí ya representa pues, una verdadera cantidad de células en proporción, pues hay mucha celularidad. Entonces ya cuando sobrepasa esos 7 millones, cuando ya sobrepasa el 30%, a eso ya se le considera como policitemia vera o policitemia verdadera o eritemia o también llamado policitemia patológica, porque es la policitemia que ya crea un riesgo patológico. Además de padecer de policitemia fisiológica, presentan también eritemia, que es cuando se producen más allá de los 8 millones de glóbulos rojos por milímetro cúbico y un hematócrito del 60 al 70% en lugar del 40% que normalmente tiene. La eritemia se debe a la aberración genética de la cual las células hemacitoblásticas que producen eritrocitos no se detienen, es decir, la médula ósea está produciendo exageradamente grandes cantidades de glóbulos rojos. No dejan de producir eritrocitos, pero también hay un poquito de leucotrombocitopenia, es decir, hay un poquito de disminución de la producción de leucocitosis, de leucocitos. El sistema sanguíneo se ingurgita, o sea, se llena, hay demasiada congestión, hay demasiado tráfico celular dentro de nuestras arterias, dentro de nuestro sistema vascular, ya que dobla el volumen sanguíneo. Es decir, imagínense ustedes, normalmente tenemos 5 litros, pero con la policitemia vera se generan más cantidad de sangre. Por lo tanto, pues así como está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que en las calles de Santa Ana ya aparecen, o sea, es un verdadero caos tanto tráfico que hay en Santa Ana ahora. Lo mismo pasa acá. Muchos capilares se bloquean por la viscosidad de la sangre, donde aumenta hasta 10, también la cantidad de agua que hay ahí. Es decir, hay una gran cantidad de celularidad y de volumen sanguíneo. Es exagerado. Entonces, eso provoca agregación plaquetaria. El flujo celular dentro del torrente sanguíneo ya no es lineal, sino que va todo estropeado. Las células, digamos, los glóbulos rojos se van golpeando en el endotelio. Eso genera agregación plaquetaria. Y cuando hay agregación plaquetaria, pues se generan coágulos. Y el paciente tiene más tendencia a producir trombosis cuando hay mucha celularidad en la policitemia vera. En casos de mayor viscosidad, a mayor viscosidad, pues más lento es el flujo sanguíneo. La viscosidad sanguínea reduce el retorno venoso, pero en este caso la lentitud lo aumenta aún más. Algunos casos hay hipertensión, algunos casos de hipolicitemia vera, y es un aspecto también cianótico, ¿verdad? Más que todo porque en efecto, si bien es cierto, hay bastante glóbulo rojo, hay bastante sangre, pero está tan congestionado el sistema de que no hay una buena perfusión sanguínea. Bueno.